Muy buenas noches. Muchas gracias nuevamente por conectarse, los que van conectando a un live más. El día de hoy vamos a estar platicando sobre un tema que es importante y que muchas veces no se toca. El tema de lo que es lo que la comida le hace a tu cerebro. Es un tema que hoy en día no está tan estudiado, por lo menos aquí en México, y vamos a platicarlo el día de hoy. Vamos a estar compartiendo un poco de este conocimiento con la gente, y si tienen preguntas las pueden ir haciendo en la parte de abajo de los comentarios. El día de hoy vamos a platicar con Carlos Barraza. Traigo aquí mis notas porque tiene una semblanza muy grande. Entonces es administrador, es egresado de la licenciatura de Administración de Empresas en el TEC de Monterrey. Estudió Marketing Internacional en la Universidad de Pforzheim en Alemania. Tiene una maestría en Empresas Familiares que la estudió en la Universidad Europea del Atlántico en España. También estudió una maestría en Negocios Internacionales en Heilbronn, Alemania. Estuvo trabajando en Alemania también en el área de marketing, y actualmente estudia un diplomado en trofología en el Colegio Mexicano de Trofología, ¿no? Entonces, por eso decidimos platicar con él y compartir el conocimiento sobre este tema, que es lo que la comida le hace a tu cerebro. Eso es importante. Entonces yo quiero que le demos la bienvenida y podamos platicar un ratito con él, con Carlos. Si tienen comentarios, preguntas, las pueden ir haciendo en los comentarios en la parte de abajo y los vamos a ir contestando. Muchas gracias, Carlos. Hola, Roberto, muchas gracias por la invitación. Y esperamos a que se vayan conectando también. Aquí hay que hacerle de todo. Sí, entonces aquí, pero de nueva cuenta, muchas gracias. Platicabas un poquito de mí, voy a seguir adelante, dando o exponiendo quién soy, de dónde vengo. Como bien lo mencionabas, estudié la carrera de Administración de Empresas en el TEC de Monterrey. Durante este tiempo tuve la oportunidad de hacer un intercambio en Alemania, en la Universidad de Pforzheim, donde hice la doble titulación en marketing internacional. Y al volver a terminar la carrera, regresé a la ciudad de aquí de Agua Prieta, y también pues durante este tiempo hice la maestría en línea en las empresas familiares. Okay. Sí, cierto, se me olvidó decir, no, imagínate estar yendo. Sí. Correcto. Y pues para seguir, como me quedaba esa espinita, ¿no? de querer volver a ir a Alemania, pues yo busqué mis maestrías, y pues fue cuando encontré la opción de la Universidad de Heilbronn, la maestría de Negocios Internacionales. Tomé la oportunidad, fui, hice mis estudios, conseguí un trabajo en tecnología. Se viene 2020, fue un año complicado para mí, creo que para muchos. Así es. Entonces tomé la decisión de regresar, y quiero tomar en este tiempo de la explicación de y por qué alguien que viene de marketing, que viene de administración, que viene de pues de toda una carrera que no va tan ligado a lo que es las ciencias de la salud. Así es. Mucho menos en nutrición, que es lo que vamos a seguir platicando ahorita. Yo, y esto lo puedo compartir abiertamente, a mí en cuestiones de salud se me llegó a detectar cuando tenía alrededor de 24 años, por ahí del 2014-2015, lo que se llama Hashimoto. Que Hashimoto es un trastorno de la tiroides, que en realidad va ligado con el intestino, que vamos a seguir hablando de Así es. Qué tan importante es el intestino para el cerebro. Y a mí se me detecta. Entonces, pues yo llevo eso en el camino de mis estudios en el extranjero. Llevo esta parte, pues llevamos nuestro cuerpo, nuestra herramienta, y es la parte de la salud muy importante, que estando en el extranjero, pues es sobrellevar como pues mi día a día, mi trabajo,
pero también sobre todo cuidar mi salud. Así es. Que ese es un reto, que fue un reto muy importante. Que cuando se viene 2020 y tuve yo una crisis personal y también fue la decisión de regresar aquí a México, fue que yo me empiezo a interesar o preocupar mucho más por mi salud, y creo que esto fue también algo que pasó no solamente en mí, sino en lo que fue 2020, el tema de salud, salud física y salud mental. Creo que podría decirse que ha sido más una preocupante, que en mí me llevó a decidir, ok, Carlos, tienes estas cuestiones de salud. Yo ya estaba empezando a buscar en redes sociales algunas alternativas de doctores que hablen sobre todo mi tema de Hashimoto. También estaba buscando más sobre temas de salud mental, que me empecé a interesar poco a poco, que fue cuando encontré, y este libro que vamos a seguir hablando, es el libro de Lo que le hace la comida a tu cerebro. Yo lo tengo en inglés, This is Your Brain on Food, de la doctora Uma Naidoo, que es una psiquiatra nutricional. Correcto. Entonces este libro pues lo encontré, me llamó la atención cómo la mezcla de la alimentación y sobre todo con la salud mental, que es algo que creo que está surgiendo, fue lo que me llevó a mí a interesarme en estos temas, que a posteriori busqué un curso, un diplomado, encontré lo que es el Colegio Mexicano de Trofología, y así fue como empecé en este camino que ya llevo unos meses. Es importante hablarlo, digo, la autora menciona, ella en su biografía dice que es psiquiatra nutricional por la Universidad de Harvard y es chef también, ¿no? Pero ella menciona algo importante, dice, como tal, no existe la psiquiatría nutricional. O sea, dice, yo hago la carrera en psiquiatría, en nutrición, y me enfoco también en los alimentos, ¿no? Y ya lo mezcla, ¿no? Psiquiatría nutricional, ¿no? ¿Y por qué hablar de esto, no? Hablamos de la trofología, y yo creo que es importante mencionar o describir qué es la trofología para los que nos están viendo, ¿no? Digo, la trofología es el estudio de los géneros de alimentos, ¿no? O sea, así es. Hoy en día se toma como una medicina preventiva también y está tomando mucho auge. No sé si en México creo que no está tan estudiada o apenas está entrando en esa rama como en otros países, ¿no? Como en Europa, que estamos hablando que allá sí está muy muy estudiada, ¿no? O sea, lo utilizan ya como un factor de medicina preventiva la trofología, y eso es lo que vamos a estar hablando, ¿no? Vamos a estar hablando sobre el libro, sobre lo que el alimento en sí le hace al cerebro, porque todo el mundo conoce que tenemos un solo cerebro, pero todo está conectado y existen dos cerebros. O sea, tenemos dos cerebros, el principal y el intestino, porque todo está ahí, o sea, todo se va ahí, ¿no? Y yo creo que el gran problema que hay hoy en día en México, y que se incrementó, como lo decías, en el 2020 con lo de la pandemia, o sea, hubo un incremento, lo dicen las estadísticas, del 25% a la alza en problemas de ansiedad en México. Estamos hablando que del 25%, el 50% de la población en México tiene ansiedad entre severa y ansiedad menor, ¿no? Y todo eso es gracias a lo que comen, a los alimentos que están consumiendo. Estás en el encierro de tu casa porque no te dejan salir, porque así lo dijo el gobierno, porque si sí o no había una pandemia, pues ya no lo sabemos, pero el encierro te hace empezar a comer y a comer y a comer cosas que ni al caso con tu vida, ¿no? O sea, no está mal que lo comas, lo que está mal es que lo hagas en exceso. Sí, y bueno, explicando qué es trofología. Trofología es la combinación de los alimentos, palabras simples, para sanar. Correcto. Entonces, tenemos como la trofología como no llamarlo tanto así como una ciencia exacta, pero se están dando los pasos para que la trofología también sea no tanto como un sustituto de lo que se ha venido haciendo trabajo de medicina. Así es. Sino, no es una cosa de voy con un trofólogo o voy con un médico, sino es cómo generar, y esto creo que es un mensaje claro que me gustaría también compartir, es cómo se puede
mezclar o entrelazar o generar este trabajo holístico entre lo que puede ser un doctor, un psicólogo o psiquiatra, un nutricionista, o lo que puede ser también un trofólogo, que puede abarcar los tres rubros, no tanto en lo que es medicamentos, pero conocer que no estamos divididos en lo que es la cuestión mente, cuerpo y espíritu, porque normalmente cuando vamos con un doctor nos preguntan por nuestros síntomas, qué te duele o qué síntomas está reflejando, pero solamente se te da un medicamento. Así es. Normalmente. Igual si vas con un psicólogo, se te pregunta cuáles han sido tus estados de ánimo, cómo es tu situación actual de vida, pero quizás, o inclusive el psiquiatra, para medicarte algún antidepresivo o un ansiolítico, pero no se indaga en cuáles deficiencias nutricionales tienes o cómo es tu dieta. Así es. Que si vas con un nutriólogo, lo ves que es lo que te va a preguntar. Así es. O a lo mejor el enfoque es, bueno, vamos a bajar de peso o vamos a ganar masa muscular si vas a hacer deporte. Pero, y la pregunta es, oye, y lo mismo, ¿cómo está tu estilo de vida? ¿Tienes alguna deficiencia nutricional o hay alguna necesidad de, por ejemplo, en mi caso fue una terapia hormonal? Pero no se llega a entrelazar o hacer las preguntas que dirijan hacia el mismo camino, que sería un camino de sanación. Y también, así que un camino de sanación físico, que también va a impactar en la salud mental y viceversa. Digo, y también muchos vas con y no es por hacer a un lado a la medicina, ¿no? Porque es parte de, y la medicina es importante, pero el médico te da una pastilla, una medicina, y nada más, digamos que te va a ayudar a inhibir ese síntoma que tienes, pero no lo va a atacar desde la raíz, ¿no? Entonces, estamos hablando de un trofólogo, que como mencionas tú, estamos metiendo parte de medicina, parte de nutrición y parte de todo el contexto de psicología y todo. Él sí puede hacer eso, ¿no? O sea, y puede llegar hasta verte, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo estás emocionalmente? ¿Cómo fue tu pasado? ¿Cómo fue tu infancia? ¿O cómo es tu vida? Para poder llegar a una dieta correcta, ¿no? Porque hoy en día en México existe, yo creo que más del 60% que nos pasamos comiendo pura comida que ni al caso, ¿no? Comida chatarra, ¿no? Que vamos al puesto y ya se nos antoja un hot dog y no lo cenamos, y no está mal. O sea, no está mal que lo cenes, pero no lo cenes lunes a viernes, ¿no? Sí. O sea, cénatelo una vez, una o dos veces por semana, pero comen o no desayunan, que también es importante, no desayunan, medio comen, pero se cenan una tremenda pizza, ¿no? Llena de grasa. Uh-huh. Y ahí está. Sí. O sea, ahí está el problema, y ahí radica el problema, porque todas las enfermedades, si bien se provocan por los alimentos. Sí, y creo que ahí da pauta para empezar con lo que es el primer capítulo del libro, uh-huh, que empieza a hablar sobre esta conexión de lo que es la mente con el intestino. Así es. Porque así, a medida que vamos dando qué tipo de alimentos, si son alimentos que aportan valor nutricional o son alimentos que del contrario te están generando inflamación, que es una de las grandes causas que pueda generar en el cuerpo distintos síntomas, y no solamente los síntomas mentales, que puede ser alguna depresión, alguna ansiedad, o generar episodios de algún otro tipo para otras cuestiones como los trastornos compulsivos o lo que es el TDA. Así es. O inclusive así como las cuestiones de bipolares o las llamadas esquizofrenias. Pero si nos vamos a las causas de raíz, ¿cómo es tu estilo de vida? Sí, ok, y se habla aquí en el libro, lo dice muy bien la psiquiatra. Ok, sí puedes comer una hamburguesa o una pizza una vez cada y cuando, pero lo ideal sería que tu dieta se mantuviera en lo que es la alimentación fuerte y la alimentación que esté enfocada en ti. Así es. Y porque quiero también enfocarme también en la cuestión del individuo, porque bueno, se habla en lo que están las comunidades espirituales, que todos estamos interconectados, pero también
creo que falta esa parte de platicar de como seres humanos o como individuos y como personas, no tenemos ni el mismo bagaje de cuestiones emocionales, no venimos trayendo también la alimentación que trae la misma familia, entre familias diferentes pues unos se pueden dedicar a comer más maíz, que es en el caso de las culturas mexicanas, por ejemplo, cultura europea, alemana, francesa, comen mucho más pan. Entonces ahí da a pauta para que también lo que es la cuestión del gluten. Entonces si uno está comiendo más pan, el gluten, aunque seas una persona con problemas de celiaquía o sensibilidad de gluten, lo recomendable es quitar el gluten. Así es. Pero aunque no seas, también el gluten puede llegar a generar alguna inflamación, primero al intestino, podría llegar a generar lo que se llama el intestino permeable, que es cuando los alimentos o toxinas se pueden empezar a filtrar al torrente sanguíneo y empezar a generar las inflamaciones y también generar inflamaciones en el cerebro. Entonces, cuando la capa del intestino se va dañando, no solamente solo por el gluten, y tampoco quiero decir que el gluten es el diablo. Así es. Pero a medida que han pasado los años y los procesos de crear alimentos ya utilizan mucho más fertilizantes, la alimentación es mucho más procesada, esa capa también del intestino se va a ir gastando, lo que a medida que puede ser que para algunas personas tal vez no sea el gluten, a lo mejor son los lácteos, Así. a lo mejor son el huevo. En mi caso a mí se me hizo un estudio donde el jugo de naranja, que creo que no es muy común escuchar que un jugo de naranja te puede generar una reacción, se tiene que ir eliminando. Entonces, en esa parte de la individualización de una dieta, porque podría yo decir, el gluten a todos le puede caer mal, pero como venimos de otro bagaje cultural, familiar, experiencias emocionales, le pueden hacer diferentes cambios al intestino. Así es. Que posteriori también puede generar esos impactos en el cerebro. Por eso la conexión desde del cerebro al intestino va conectados por el nervio que se llama nervio vago, que desde que nacemos es la conexión, pues está todo interconectado, no puedes separar o ver que tu problema de depresión o de ansiedad se refiere solamente al échale ganas, o que tu trabajo, o que tu jefe, o que el salario, o los hijos, etcétera, miles de problemas, no lo quieran aquejar solamente a un rubro que sí puede afectar, pero que también es parte de la conexión del cerebro con el intestino. Y de los alimentos, ¿no? O sea, tú mencionabas ahorita el jugo de naranja, y sí es cierto, o sea, las personas que a lo mejor tienen un trastorno de ansiedad, un trastorno de bipolaridad, un trastorno compulsivo, tanto el jugo de naranja como el jugo de toronja se los quitan, porque la sustancia que trae el jugo te inhibe esa parte y te la inhibe literalmente y te la pone a un nivel exponencial, ¿no? Entonces te genera más ansiedad. Lo dicen, no, es que viene ya el frío, toma vitamina C, baja, pero si eres ansioso, te va a poner mal, ¿no? Entonces, sí, o sea, efectivamente, sí te llegan a quitar algunos alimentos. El gluten, no como dicen, no quiere decir que hay que sanatizar. Hay que satanizar el gluten, porque no, o sea, no quiere decir que sea malo, o sea, ningún alimento es malo. Es malo cuando lo consumes en exceso, o sea, y el gluten sí, o sea, muchos dicen, es que cómo el gluten te va a hacer daño si en años pasados nunca te hacía daño, y la proteína de la harina es el gluten, ¿cómo se lo vas a quitar? O sea, si la quitas, si tienes una enfermedad celíaca, ¿no? Como mencionabas. Pero también si te lo estás consumiendo de lunes a domingo, te va a generar un problema de que a lo mejor no vas a poder ir al baño porque te va a tapar por la harina. Otra, no vas a rendir igual porque te cae muy pesado en el cuerpo y no vas a rendir lo mismo. A lo mejor te va a generar un problema de ansiedad porque no rindes lo mismo y eso te genera otro factor. Y así le vamos agregando y le vamos agregando y le vamos agregando, ¿no? Y realmente el alimento sí es importante siempre y cuando lleves una dieta correcta en tu vida para que tú puedas rendir bien en tu vida diaria, ¿no? O sea, y eso es importante. Sí. Hacen una pregunta, dice, se dice que el estómago es el segundo cerebro, ¿qué tan cierto es?
Pues yo creo que no tanto el estómago, ¿no? Yo creo que el intestino. Creo que sí, o sea, al final esa parte de la interconexión de todo el cuerpo, Está interconectado. creo que es ese cambio de chip que tenemos que hacer, de tratar de ver al cuerpo como órganos separados. ¿Y por qué? Porque el sistema médico actual que tenemos, estamos acostumbrados a que, bueno, doctor de la tiroides, un endocrinólogo. Quizá de lo que es ya el sistema digestivo, vamos con un gastroenterólogo. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a tener esos problemas de gastritis? Y creo que también fue algo que me pasó a mí, o sea, cuando a mí me dijo un doctor, es que tienes gastritis, y creo que en México también es algo muy común, que pues vas con el doctor, vas con el gastroenterólogo, te dan omeprazol, y pues tratas de evitar lo picante, pero no empieza esta discusión de ¿y qué pasa si no es tanto el chile? Así es. O a lo mejor es el alimento procesado y lo que contiene ese alimento procesado. Igual puede ser también, no era tanto otra vez el picante, y a lo mejor fue la harina de la tortilla con lo que te comiste. En México pues podría ser unos tacos. Entonces no se indaga o se va otra vez a esa raíz o a esa parte de la individualización de qué alimentos a lo mejor te están generando esa gastritis, que va generando desde una inflamación que se puede estar surgiendo en el intestino. O sea, como lo mencioné, o sea, sí hay una conexión directa por medio del nervio vago, pero también directa relación está entre lo que es el estómago con lo que es el intestino delgado y después con lo que es el intestino grueso. De igual forma también con lo que es el hígado, porque el hígado es un órgano fundamental para que realizar los procesos de desintoxicación. Sí, lo absorbe todo el hígado. Entonces, ¿qué le estamos dando al hígado? Entonces ya tomamos, por ejemplo, ya vamos a empezar a hablar, o sea, voy a mencionar lo que es la depresión. O sea, le estoy dando alimento a mi cuerpo, a mi intestino, donde lo que la microbiota, que es la parte donde del intestino, donde están podría decirse, donde se van generando o se van almacenando todos los alimentos, se van generando estos microbios, por así decirlo, de la microbiota. ¿Cuáles son buenos y cuáles son malos? ¿Cuáles están otra vez generando esa inflamación? ¿Cuáles están yendo al hígado? ¿Y cuáles me están haciendo que el hígado esté trabajando de más? Así es. Y forzándolo, que no me puede estar ayudando a generar una desinflamación en otra parte del cuerpo, que después se va a ir a una inflamación dentro del cerebro, que me puede estar generando también esa parte de la depresión. A lo mejor yo puedo creer que estoy comiendo sano porque estoy comiendo pan integral, un sándwich con pan integral, pero no deja de ser el gluten. A lo mejor estoy comiendo solamente las claras del huevo y a lo mejor yo tengo una reacción de inflamaciones que a posteriori puede ir generando esa parte, y sobre todo empezar también a hablar del azúcar. Sí. Y cómo va generando el azúcar, ya sea una reacción, también puede ser de depresión o de ansiedad, que es lo que se sigue hablando, que se recomienda también ir dejando de lado los azúcares, sobre todo el azúcar refinado, y el azúcar también puede estar escondido en varios productos, sobre todo en los alimentos procesados, con diferentes nombres, sobre todo en los refrescos, como lo que es el jarabe de maíz de alta fructosa, que también tiene sus impactos de generar inflamación en el cerebro. Hablabas de la depresión. Cada 100 mexicanos, la estadística en México dice que cada 100 mexicanos, 15 personas o 15 padecen una depresión. Estamos hablando que, como mencionas, o sea, son 100 mexicanos y de esos 100, 15 padecen depresión. O sea, está la estadística en México elevadísima en cuanto a depresión, por los azúcares, por las ansiedades, por todo lo que mencionas, porque realmente, o sea, vamos y comemos y ¿qué pedimos? Es una coca. Sí, un refresco. Echan aquí la coquita y vamos al azúcar, ¿no? Yo por eso no traje mi coca ahorita, pero pues dices, vamos a echarnos una coquita y es el azúcar. Y después vamos y te echas un postrecito con azúcar. Sí. Y eso nos genera obviamente
nos va a poner hiperactivos. Al momento, sí. Al momento te va a subir hasta el tope de adrenalina por el azúcar, pero el bajón Sí. va a ser tremendo. Sí, El así bajón va a ser por los suelos, ¿no? Por eso es que se dice que a los niños no les tienes que dar azúcar. ¿Por qué? Porque si tú le das azúcar a un niño, su cerebro lo empieza a revolucionar. A revolucionar, y las neuronas no empiezan a conectar correctamente como debe ser su proceso ideal. Y si los aceleras hasta el tope y de repente viene el bajón, ¡pum! Y los ves ahí tirados. Pues sí, pues ya te di el bajón de azúcar, ¿no? Ya las neuronas están revoloteando en el cerebro y eso empieza a afectar también. O sea, no se dice mucho sobre el azúcar en niños, la autora no lo menciona, o sea, ya no habla tanto de los niños, habla más de las personas adultas y de los experimentos que hacen en animales, que de ahí los pasan a personas, ¿no? Pero si ya normal es el azúcar en un niño es tremendo. Si en una persona te acelera, ahora imagínate en un niño, sí, que su cuerpo es más chiquito, su cerebro apenas está en desarrollo, sí, uno como quiera, ¿no? Y no hay que causarles depresión, no hay que causarles ansiedad desde pequeños, porque de cada 100 mexicanos, 15 padecen depresión. Sí. O sea, estamos hablando que es tremendamente, y de ahí nos avanzamos a la ansiedad, depresión, ansiedad. Estamos hablando que el 50% de la población en México padece ansiedad, el 19.3% es una ansiedad severa y el 31.3% es una ansiedad mínima, pero no deja de ser ansiedad, ¿no? O sea, sí, y creo que cuando si ya vamos a números sobre lo que es la depresión y ansiedad, y mi pregunta es, o sea, en realidad como sociedad, ¿estamos haciendo las cosas bien? Claramente es un no, porque si los números estos están subiendo, entonces el sistema, igual yo sí soy un duro crítico a lo que es el sistema de salud, porque personalmente en vez de haberme beneficiado, creo que me he sentido un poquito más perjudicado. No quiero ser víctima, sino dar solución, y por eso es hablar de lo que es las conexiones del intestino con el cerebro, hablar sobre el impacto de qué tipo de alimentos puede tener, y pues ya empezamos a hablar de los azúcares, empezamos a hablar del gluten, o a lo mejor puede haber algunos otros, como puede ser el huevo, la leche, pero también, bueno, ¿qué se puede empezar a hacer sobre qué alimentos se pueden empezar a agregar para empezar a contrarrestar lo que son podría ser una depresión o una ansiedad? Para el caso de la depresión y en general también, los alimentos antiinflamatorios, como lo que, y voy a empezar a hablar de la cúrcuma, que creo que fue uno de los alimentos que más habla y más menciona para todo tipo de cuestiones mentales, por el efecto que tiene antiinflamatorio, sobre todo también en el cerebro, y también se le conoce que la cúrcuma tiene efectos para beneficiar la circulación. Eventualmente, si tienes una buena circulación, si hay un buen riego sanguíneo al cerebro, tienes menos probabilidad de bajar ese tipo de, lo que puede ser solamente un dolor de cabeza, a la larga a lo mejor se puede volver crónico esa inflamación, ese dolor de cabeza, que más que nada también no solamente puede ser porque, pues, no tanto por la alimentación, sino también por el movimiento físico, que tanto ejercicio estoy haciendo y que tanto pues me estoy moviendo, estoy también dándoles impulso en combinación con lo que es la cúrcuma para empezar a generar las desinflamaciones. Otro alimento muy importante que menciona, y lo menciona tal cual, el orégano mexicano, que sí se puede incluir, también es de bastante ayuda para lo que son cuestiones de depresión y ansiedad. Ella mencionaba la cúrcuma, yo creo que ella lo menciona en todos los trastornos, en todas las enfermedades. Ponle cúrcuma en tus licuados, en tus comidas, ponle cúrcuma a todo lo que quieras, ¿no? Y yo creo que la cúrcuma hoy en día es de fácil acceso, ¿no? El orégano mexicano igual. Ella menciona algo y a lo mejor vamos a hacer un poco de contrarrestar o nos vamos a topar con una pared, es decir, soy una persona ansiosa y me tomo una taza de café. O sea, no está mal, tampoco te tomes una jarra de café, ¿no? Ella dice, debes tomar, o sea, el café sí te ayuda
sí te va a ayudar a lo mejor para problemas de ansiedad, pero tómate lo que debe ser, que son a lo mejor, ella menciona 400 miligramos de café por día. Estamos hablando que es 1 o 2 tazas. Sí. Se acabó. No que vas a los restaurantes esos que te dan refil y te echas como 20 tazas y sales todo temblando y ansioso, ¿no? O sea, y no está mal. O sea, el café, la cafeína sí te ayuda, pero no en exceso, ¿no? También lo menciona la cúrcuma, como lo menciona en todos los libros, en toda la parte del libro, en todos sus capítulos, y menciona muchos ingredientes que sí puedes tomar o puedes conseguir, y hasta te menciona recetas que vienen, ¿no? Sí. Y menciona también sobre los omegas, que habla sobre los omegas, dice, el omega 3 consume pescados. Ajá, el pescado no te lo da. O sea, ella dice, el pescado no lo trae como tal. Sí. O sea, tú lo... salmón. Así es, o sea, no todos los pescados traen el omega 3. O sea, consíguelo en el salmón, cómelo, y menciona el omega 3 que te ayuda para, yo creo que cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Sí. Especialmente ella menciona que el omega 3 te sirve mucho para la ansiedad y para los trastornos bipolares y a lo mejor de esquizofrenia. Sí. Entonces, también, porque yo creo que si tienes una ansiedad, una depresión maltratada, te va a desenvolver a un trastorno de bipolaridad, un trastorno de a lo mejor de esquizofrenia, un trastorno excesivo compulsivo, y así nos podemos ir con muchos trastornos, ¿no? Bueno, sí. Enfocándonos ahorita sobre los omegas, porque también la composición del cuerpo y del cerebro es más que nada es grasa. Entonces, ¿qué tipo de grasa le estamos dando? Y bueno, pues también porque existe la cuestión, bueno, pero yo también no tengo la capacidad económica para estar comiendo salmón todo el día. ¿Qué otras alternativas hay? Entonces, bueno, ¿qué tipos de aceite estoy usando? Entonces estamos usando algunos aceites vegetales que la verdad pueden generar inflamaciones, como puede ser el aceite de canola. Entonces, ¿qué otra alternativa? Pues está el aceite y lo recomienda bastante, es el aceite de oliva y también el aceite de aguacate, que son algunas alternativas que quizá todavía podrían ser más costosas, pero si ya haces la suma de lo que te puede costar 2 botellas de refrescos de 2 litros, ahí está tu botella de aceite de oliva o aceite de aguacate. Entonces es cuestión de que la persona que quiere sanar, así es, se encamine, porque es una serie de actividades que se hacen día a día, para lo que te va a llevar a posterior a mejorar, a salir de esto. Porque, bueno, en cuestiones ya un poco más fuertes, depresiones ya que llegan a personas a ser hospitalizadas, existe también lo que se le llama la noche oscura del alma, que es cuando una persona llega hasta su punto más sentido, porque yo también lo viví, y es un sentido de vacío, donde una persona quiere salir y quiere, como que si quisiera escapar de este mundo. Entonces están presentando también mucho de este tipo de casos, donde creo que también no se trata solamente de vamos a atacar a la depresión y a la ansiedad porque son malos, o porque el que una persona también tenga sentimientos de tristeza, de preocupación por su futuro, también de cuestiones que le pueden salir de la vida que les generen ese rencor o esa misma tristeza, que no se trate de ver también como que lo estamos atacando y lo vamos a atacar simplemente con alimentos, no, es también vamos a abrazar ese sentimiento, porque si lo tratas de esconder, y a mí me pasó, o sea, es tratar de querer olvidarte como si no existiera y ser ese positivismo tóxico que algunos le dicen, eso se va a ir acumulando en el cuerpo, y según el tipo de persona y según la manera de ser, es a qué parte del cuerpo se va a ir esos sentimientos que se va a ir reflejando. Tal vez se puede ir al intestino, porque muchas veces las personas cuando dicen que me puse nervioso, ¿y dónde lo sienten normalmente? En la panza, en el intestino. Así es. Entonces esa misma ansiedad que traes, que vienes cargando todo tu bagaje, le agregaste ese café con 2 o 3 tazas de azúcar, lo que estés viviendo lo vas a querer llevar al intestino, o bueno, en mi caso, porque se menciona mucho que para las personas que son con lo que es cuestión de no expresar los sentimientos, lo llevamos aquí a lo que es la garganta y no lo expresamos.
Y luego por eso vienen los problemas también de tiroides, es mucho más común en las mujeres. Entonces, no es solamente esa parte de, bueno, me voy a deshacer ya del azúcar, pero bueno, también qué estoy haciendo para que cuando estoy enfrentando una parte de, ok, voy a observar ese sentimiento de tristeza, enojo, o puede ser felicidad y alegría. Y, o sea, cómo estoy viendo a mis sentimientos, como es la parte del observador, que después de haber salido, o sea, desde tu punto más bajo, que en las personas, cualquier persona la puede llevar, ok, toqué fondo, por así decirlo, ¿qué acciones voy a llevar para no volver a caer en lo mismo? ¿Qué alimentos voy a llevar por en casos de depresión, ansiedad? Ok, me están recomendando la cúrcuma, los omegas, también puede ser por el orégano. Tenemos también lo que es el camu camu, que es como una tipo cereza, que lo pueden conseguir en polvo, que es muy rico en vitamina C, pero puede generar también ayudar para bajar inflamaciones y no puede generar tanto como las reacciones como lo puede ser la naranja. Entonces se van dando los pasos para ir saliendo de las depresiones y ansiedad a medida que se va mezclando también los alimentos con los estilos de vida, con la bajada y con un plan que es un plan personal, no necesitas compartir necesariamente, o si vas con un apoyo. Digo, no es del lado, o sea, si tienes depresión o no tienes depresión, o tienes algo, no quiere decir que vas a dejar de tomar el medicamento que te dio el médico, no, porque yo creo que para muchas depresiones o ansiedades, más que nada para depresión, muchos médicos recetan lo que es el Prozac, pero no es del lado que tengas que quitarlo, ¿no? O sea, la doctora dice, no quiere decir que te voy a quitar tu medicamento, pero sí te voy a dar una buena dieta para ir quitando ese medicamento. Sí. O sea, y no tengas que depender de tu pastilla. Sí. Bueno, ahí en la cuestión de lo que son los medicamentos, esto es a medida personal, pero cualquier cuestión de medicamentos, consúltelo con su doctor, y de preferencia un doctor de medicina funcional que tiene una visión más holística. Pero a nivel personal, y como menciono, y como veo a la medicina del futuro, es antes de recetar cualquier medicamento, inclusive Prozac, ansiolíticos, antipsicóticos, que generan unos síntomas, pues, porque a mí me llegaron a dar antipsicóticos, generan unos síntomas horribles que luego lo que hacen es te dan otras pastillas para contrarrestar los síntomas. Entonces no puede la persona ni dormir, y entonces le van agregando 8 pastillas a las personas. Creo yo, primero es, y lo que como debe ser la medicina del futuro, qué alimentos, qué suplementos, y por último, si ya es muy necesario, las dosis más bajas que pueda ser de Prozac, antidepresivos, de cualquiera, en casos ya muy extremos. Pero creo que se está haciendo al revés. Sí. Porque se está yendo primero al antidepresivo. ¿Y qué pasa con los pacientes? ¿Sabes qué? Me siento bien, bueno, te doy de alta, sale, 3 meses después está otra vez con el doctor. Pero, y vuelvo a las preguntas, ¿se checó a través las deficiencias nutricionales, alguna cuestión de hormonas? Por ejemplo, lo que es tiroidismo, se le checó la T3, T4, TSH, anticuerpos tiroideos que normalmente no se checan, y qué le puede estar generando. Y si la respuesta a esa pregunta es no lo chequé, bueno, ¿por qué no vamos a esas raíces para ir primero, en vez de tratar de tapar el síntoma como si fuera una curita, y estar recetando y pasan los meses y la persona no mejora? Pues es que con una curita no va a mejorar. Así es. Y por eso yo más que nada estoy más en contra del uso primitivo, un uso primitivo de los medicamentos, y no empezar con lo que son las bases, que puede ser la alimentación, qué tipos de alimentos pueden bajar o reducir inflamaciones en el cuerpo, y ya después dar los pasos y también se habla mucho también sobre las cuestiones de suplementos, y más que nada lo que es la vitamina B y la vitamina D, que en mi caso, cuando yo estaba con todas estas cuestiones de problemas de salud, en mis estudios se me hicieron sobre todo estos niveles de la vitamina D, que es importantísima para las cuestiones de enfermedades autoinmunes, o las etiquetas, yo lo llamo de etiquetas autoinmunes, porque la vitamina D es crucial para mantener el equilibrio del sistema inmune, y también para lo que es el cerebro. Y también
de otro estudio que se me hizo, es sobre la homocisteína, que se mide que un indicador de homocisteína alto también puede mostrar índices de sonulina, que es una proteína que se puede encontrar, creo que es una proteína, dentro del intestino que puede generar esa impermeabilidad. Entonces, ¿cómo contrarrestas la homocisteína con la vitamina B? Y sobre todo la menciona el folato, que es la vitamina B9, que se pueden encontrar en lo que son en los alimentos de hoja verde, que puede ser la espinaca, también puede ser desde la lechuga romana. Tenemos creo que una gran variedad de alimentos de hoja verde que contienen la vitamina B, y sobre todo la vitamina B9, así como también la levadura nutricional, que es como si fuera casi estuvieras tomando un complejo B, pero si no quieres dar el paso a tomar suplementos, estás comiéndolo directo desde un alimento muy rico en vitamina B. ¿Qué te puede ir ayudando? Bueno, en mi caso fue para reducir esos niveles de homocisteína y posteriormente también ir reduciendo cuestiones que pueden ser mentales. O sea, que yo desde que inicié este trabajo, o bueno, no tanto trabajo, pero sí me he dedicado bastante, yo no he tenido ningún tipo de cuestiones de depresión y ansiedad, que antes de conocer todo estas cuestiones de la alimentación y el impacto de la alimentación, yo presentaba esos síntomas de ansiedad. Y pues después de tomarme un té, pues muy rico, sí, muy suave, me como un sushi con un té, y pasa media hora y me siento como si, pues, la gente lo puede describir, pues siento que me voy a morir, la verdad. Pero nuestra misma mente está jugando con nosotros. Así después de lo que comiste, y dices, pues sí, el azúcar me pudo haber acelerado, pero también te puede haber generado el impacto 3 semanas después, te puede seguir generando. Y si la sigues, dije, bueno, ya no voy a comer ese, y hasta el tiempo después le agregué otro alimento, me va a seguir generando ese impacto hacia la ansiedad o depresión o alguna otra cosa. O sea, tú antes comías harinas, comías azúcares, comías todo, ¿no? Y a lo mejor presentabas eso y tú ni cuenta, no, porque no lo estudiabas. ¿En qué momento te diste cuenta? Sí, bueno, parte de lo que fue mis inicios de 2020, que digo, estoy yendo con lo que le digo la danza de los doctores, porque empiezas a ir con un doctor, empiezas, no, doctor, no me siento bien, no, pues es que eres tú, está en tu mente tú. Y también eso es algo que ocurre mucho, y sobre todo en las historias de las cuestiones autoinmunes, que les dicen los síntomas escondidos, porque uno va porque tiene una molestia, porque tiene una taquicardia, porque no está durmiendo bien, y porque también empieza a mostrar a lo que pueden etiquetarlo con depresión y ansiedad, pero no sabe que está trayendo todo este bagaje de síntomas de inflamaciones dentro, que yo cuando iba con los doctores le digo, oiga doctor, estoy siguiendo lo que me dice, estoy tomando la marca de pastilla, que también es muy importante, saber qué marca te puede caer bien a ti, pero estoy siguiendo lo que me dice a rajatabla y no me siento bien. ¿Acaso yo estoy quebrado? ¿Acaso hay algo malo en mí? Y uno empieza a hacerse esas preguntas, oye, ya me hicieron más análisis, pues no voy, pues ¿qué pasa? Voy con otro doctor. Y así fue conmigo, fui con un endocrinólogo, me recetó dosis muy elevadas de lo que es la levotiroxina, te genera taquicardias, también te genera, cuando tienes lo que es los niveles hormonales muy altos, te puede generar la ansiedad. Entonces, si te están dando, estás empezando a tomar levotiroxina, y si te dan dosis muy elevadas, también puedes empezar a esas sensaciones de que estás temblando, y esa misma sensación, por ejemplo, como me pasó cuando tomé después ese vasote de té, de presentar un episodio de ansiedad. Entonces voy con otro doctor, le explico, te empieza a platicar que es Hashimoto, es una cuestión autoinmune, me pone la etiqueta, porque también empiezas mucho tiempo después, ya lo veo más como etiquetas que enfermedades, para también es el trabajo personal de no ponerte esa bolsa encima de que, ay, me dijeron que soy depresivo, y es que es mi depresión, y empieza uno a culpar la depresión, y pues te lo tomas muy en serio, que en vez de estar tomándote esa cuestión de la depresión, empiezas a trabajar sobre lo que te dijeron, ¿no? Bueno, me dice a mi Hashimoto este doctor,
vuelvo con él 2 veces, no me empiezo a sentir bien, busco otro doctor, que fue el primer doctor que ya me dice, le digo, oiga doctor, tengo un cansancio en las piernas, empieza a tomar vitamina B, que es lo que me recomienda, y ahí es el primer doctor que me, pues aparte de mi mamá, que ya usa mucho la jugoterapia y las vitaminas, el de ese doctor ya fue como el primero que me dice, bueno, si puedes tener algún cansancio, puede ser algún nervio o parte de la circulación, te recomiendo un complejo B. Y dicho y hecho, o sea, también a los 24, 25 años, uno pues es joven todavía y empieza a cuestionarse esas preguntas de que, bueno, pues estoy joven, o sea, ¿por qué me están pasando estos síntomas? Que también a mí ya me llegaron a operar de lo que se llama la hernia hiatal por cuestiones de que ya traía del intestino, pero no lo conectaba todavía. Oye, lo que estás comiendo, el gluten te está afectando, te está generando estos síntomas, lo que también a mí eventualmente supe que otros tipos de alimentos, pero todavía no lo conectaban. Fui con doctores hasta que logré estar estable y me pude ir a Alemania, pero otra vez me cambian allá, el doctor me cambia la dosis de levotiroxina, no me siento bien, lo que para mí fue el 2019 fue como un declive, hasta que en 2020 digo, pues ya basta, ya me dijeron que probara esto, busco una doctora que es una doctora homeópata, que en Alemania fue la que me hace estos tipos de estudios, de que cuáles alimentos te están generando reacción, una reacción autoinmune, te pueden generar inflamaciones, y también cuáles son tus deficiencias. En vez de sola checarme lo que es lo común, tómate a ver tu perfil tiroideo, aquí está tu levotiroxina. Con ella empecé y como ella me ayudó a dar en el clavo en estas cuestiones. Pero se viene 2020, interrumpí esa parte, luego tuve yo lo que se le llama la noche oscura del alma, por cuestiones personales, cuestiones, lo de la pandemia, fue un caos que tuve que cortar eso, y hasta que no vuelvo aquí en México y empiezo a buscar doctores, y pues ya había conocido lo que es, o escuchaba la medicina funcional, fue cuando me dediqué a buscar, que encontré un doctor de medicina funcional y retomo esa parte del trabajo, que es ahí de donde viene, ok, y con este doctor fue, bueno, tienes tu estudio, tú lo encontraste, o sea, eso lo vamos a ayudar como base. Aquí en México creo que sí hay todavía clínicas o laboratorios que pueden ayudar, creo que se va a seguir creciendo aquí en México, que pueden ayudar más que nada sobre encontrar qué alimentos te pueden estar generando esos inflamaciones más que nada, o alergias, que puedes utilizarlo como base, porque algunas personas utilizan lo que es las dietas de eliminación, pero estas toman mucho más tiempo porque los efectos de algún alimento o de alguna inflamación, y sobre todo si ya estamos hablando de efectos de depresión, ansiedad o algún otro llamada etiqueta de enfermedad mental, pueden tardar más tiempo. Entonces creo que en México sí se pueden encontrar. Yo en mi caso utilizamos eso. Mi doctor, de nueva cuenta, sí, perfiles tiroideos, pero también sobre todo lo que es la pregnenolona, que es un precursor o es una hormona anterior que ayuda a generar otras hormonas. ¿Y por qué estoy mencionando la pregnenolona? Porque es importante también que ayuda a generar el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Entonces, creo que vivimos también todavía en una sociedad que debe aprender a manejar el estrés. Así es. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué alimentos estás dándole a tu cuerpo? ¿Cómo está tu cuerpo está produciendo ese estrés que estás cansando, lo que son las suprarrenales, que son unas glandulitas arriba de los riñones, que son las que ayudan a generar lo que es el cortisol? Que si las estás cansando, tu cuerpo y si estás en momentos de ansiedad o inclusive depresión, donde no sabes si pones a tu cuerpo en método que se le dice de lucha o huida, o sea, el cuerpo está diseñado para soportar ciertos niveles de estrés o cortisol, pero si lo mantienes bastantes días en niveles altos de cortisol, eso quiere decir que tu cuerpo se va a estar inflamando. Y bueno, lo mismo, qué parte se va a estar inflamando y se va a ir desencadenando. Ok, puedes ir aguantando, dices, no, yo aguanto mi trabajo muy bien, o yo aguanto a mi familia muy bien, o yo aguanto X cosa,
o mi forma de ser, etcétera. Pero ¿por cuánto tiempo? Y normalmente le damos mantenimiento, como dice, le damos mantenimiento al carro en vez, y se dice muy comúnmente, se le da cada cierto kilometraje, pues ¿por qué no se lo damos al cuerpo? Y desde ahí va partiendo también qué alimentos le estamos dando para que sea un momento de descanso. O sea que digamos que todo esto que tú viviste fue un parteaguas para meterte a estudiar trofología. O sea, de ahí decides, voy a estudiar trofología y voy a ver qué pasa con los alimentos. Voy a empezar a desenvolver todo esto que viví y voy viendo qué alimentos, ¿no? O sea, también estamos hablando que la estadística lo menciona, el 70% de la población de México padece estrés. Y el otro 30% son niños. Pero también está comprobado que los niños padecen estrés. O sea, nunca se había tocado un tema, nunca se había escuchado de que un niño tuviera estrés. Pero también hay estrés, ¿no? O sea, también el estrés existe en niños, existe en adultos, pero la estadística lo dice, el 70% en México padece estrés, el 50% padece ansiedad y depresión, pero es por los alimentos. O sea, bueno, no está bien, ¿no? Una es por los alimentos y otra también por la vida emocional que traen atrás, o todo lo que van cargando atrás, porque no hablan, no lo sueltan, no lo dicen. O sea, y es importante, yo creo que si tienes un sentimiento atorado, dilo. Sí. Dilo. O sea, realmente, ¿qué vale más? Y es una pregunta que yo hago a todos. ¿Qué vale más? ¿Tu salud mental y emocional? ¿O tu sentimiento atorado? No, me lo voy a tragar porque no me importa. ¿Qué van a decir de mí? O sea, ¿qué importa lo que digan de ti? Pero primero es tu salud. O sea, estoy estresado en mi trabajo porque trabajo 20,000 horas. ¿Qué es primero? Tu trabajo, sí, tu trabajo te da de comer, pero tu estrés te puede matar. ¿Qué vale más? Sí. O sea, yo creo que sí es importante poner en la balanza qué eso pesa más. O tu vida diaria, tu ajetreo diario, o tu salud. Y yo creo que tú lo viviste y yo creo que fue más importante tu salud que lo que estás viviendo, ¿no? O sea, sí. Muchos dicen, es que Alemania, qué bonito. Sí. Ajá. Pero qué vale más, ¿no? Sí. Sí, y eso es algo, bueno, en lo que fue a llevarme a tomar la decisión, ¿qué voy a hacer? Porque de haber pasado momentos muy duros, y lo que fue un invierno muy largo, y hasta eso fue un invierno muy largo también en Alemania, porque todavía hasta junio, julio, se sentían los días fríos y toda la gente, creo que, bueno, la cuestión de Alemania, y creo que eso fue a nivel mundial, lo que se vivió en 2020. Y pues se viene también cómo está la situación allá con la familia, cómo está, pues no viviendo solo, sí, claro, tengo mis colegas, tengo amigos que me pueden echar la mano, pero tomé la decisión y porque también en parte en el estudio ese que me realizó la homeópata, mencionaba que los alimentos que podría comer a diario sin que me genere inflamación era el maíz y la carne. Cosa que no encuentras allá. Cosa que no encuentras allá. ¿Y dónde lo encuentras más seguido? En México. Como que hasta fueron las señales también de... Creo que debo volver. Creo que después de volver a un punto muy bajo de mi vida, que creo que va para un libro, va a ir para un libro porque puede ayudar eventualmente. Veo ese estudio, veo cómo están mis niveles de vitamina D, que los países europeos, sobre todo también en los escandinavos, la falta de sol, y creo que en Sonora, sobre todo en Sonora, tenemos muy buen sol hasta para regalar, podríamos decir. Creo que la decisión ya estaba más guiada para mí, por mis ángeles me estaban diciendo, necesitas tomarte una pausa. Sí, Alemania muy bonito, todas las experiencias maravillosas, la comunidad, la empresa, todo demasiado encantador, pero que está primero, y yo lo tomé, pues estaba primero mi salud mental, mi salud física, y también pues la salud, que mejor y que es muy importante, y lo menciona, que es el grupo de apoyo.
en este caso para mí fue mi familia. Y que no puedo mencionar, o sea, ¿quién mejor que te puede ayudar o echar la mano que una familia que pueda entender? Porque eso también se vuelve muy crucial para una persona que está sufriendo de cualquier tipo de trastorno mental, que tu grupo de apoyo pueda entender que, ¿sabes qué? A esta persona, oye, no puede comer gluten, o sea, y no lo hace por moda, no lo hace porque lo leyó en internet y vio a este influencer. No, o sea, sus estudios ya lo dicen. Si lo corroboraron con un estudio, bueno, lo dice. Bueno, ok, nosotros sí nos comemos ahí nuestro panecito. Aquí sales a estas personas, pero sabemos que hay persona, bueno, ok, aquí están unas tortillas que no tienen gluten. O qué otras alternativas también puedes hacer. Hay pan sin gluten que puede utilizarse también. Por ejemplo, una pizza creo que hacen la masa de coliflor. Entonces, el mismo grupo de apoyo te va echando la mano para que y lo que se le dice en otro tipo de ciencia, que es la nueva medicina germánica, por el doctor Hammer, que menciona muy importante que después de que recibiste el shock, un shock emocional, que es la primera, lo que lo dicen en sus leyes, el cuerpo va a reaccionar. Y si lo reaccionas a cualquier estímulo fuerte de estrés que tu cuerpo no lo soporta, tu cuerpo te lo va a decir, sabes que yo no lo soporto, lo voy a sacar de alguna forma. Entonces, si tu grupo de apoyo hace que no te sientas que estás viviendo eso, que no te atreves a compartirlo por pena, por el que dirán, porque eres una persona, no sé, o como lo dicen mucho hasta los memes, de que pones la cara de felicidad, pero por dentro atrás estás llorando, o lloras ya cuando estás en soledad. Tratar de que tu grupo de apoyo sea esa parte que quizá no te va a resolver el problema, porque al final los problemas es responsabilidad de uno, así como la salud, pero te van a ayudar a matizar y a minimizar algún riesgo que estés viviendo. Digo, mencionas que ya comen el pan sin gluten y todo. Acá en México vas a un supermercado y casi no encuentras nada. Que sin gluten, que sin caseína, que sin huevos, sin lactosa. ¿Qué tan difícil es conseguirlo? O sea, ¿a ti cómo te ha costado? Digo, vas al otro lado y lo consigues, ¿no? Sí. Pero ¿qué tan complicado es? Porque es más, vas al otro lado y vas al área de panes y solo es un espacio muy pequeño y su costo es muy elevado. Sí, creo que esto también es una transición que han hecho ya personas desde anterioridad, que han ido como que haciendo sus instituciones, organizaciones que han ido empujando la creación de estos tipos de productos. Creo que en México todavía, si no fuera por el maíz, que es nuestro pan de cada día, sería mucho más complicado, porque en México vas a los supermercados ya grandes cadenas, quizás sería muy poco común en tiendas pequeñas, supermercados locales, encontrar este tipo de productos, al menos que sea una tienda de especialidad. Pero si estamos hablando de ciudades pequeñas, por ejemplo aquí en Agua Prieta, donde no hay tiendas de especialidad, lo más fácil, y gracias también a la tecnología, y tengo que hablar y echarle porras al marketing digital y a todo el digital, si fuera por las tiendas en línea, buscas esas alternativas. Pero como lo mencionas también, como no son productos que se realizan a gran escala, pues los precios también son más elevados. Entonces, aparte de que pues no es como si fuera un castigo, pero pues estás gastando, porque si las barras de pan del Osito cuestan alrededor, no sé, pueden estar en 25, 30, 40, no sé cuánto está, creo ya subió la barra. Hace mucho que no compro. Está como en 59. Pero podremos hablar que un pan sin gluten ya estaría al doble, lo estarías consiguiendo al doble y en menor cantidad. Chido. Entonces, sí se vuelve complicado para una persona, pero también aprendes a dejar ir. Y esto creo que en las cuestiones espirituales se enseña mucho el dejar ir y el vivir sobre el momento y hacer lo que tengas que hacer o lo que puedas hacer con lo que tengas. Y uno se acostumbra, bueno, yo me acostumbro a ya comer sin pan. Sí compro de vez en cuando un pan sin gluten, que aquí lo podemos encontrar, bueno, lo puedo encontrar aquí en Estados Unidos, se cruza la frontera, pero para cuestiones en México, las opciones en línea
es una alternativa bastante positiva, pero como lo mencionas, sí pueden generar más costos. Entonces, generar ese cambio de estilo de vida, cambios de estilos de alimentación, van haciendo esa parte del soporte. Y luego no hay tiendas o restaurantes especializados en comida sin gluten. Sí. Bueno, sin gluten, ¿no? En este caso en el tuyo, ¿no? Pero ahora, no hay restaurantes en México que no hagan comida sin gluten, sin lactosa, sin huevo, sin caseína. O sea, no hay. Bueno, al menos yo hablo por lo que no hay aquí. Bueno, aquí no hay mucho, ¿no? Pero por lo que no hay aquí, o sea, no hay un lugar especializado en eso. Puedes decir, voy y me como a lo mejor un sándwich con pan sin gluten, con una mayonesa sin huevo, a lo mejor y me tomo un licuado sin lactosa y estoy tranquilo. No, vas a un lugar acá y te dan el pan, un chorro de gluten, el sándwich con un chorro de mayonesa y tu licuado con leche entera. Así es. O sea, no existe, sí. No existe esa conciencia con esas personas. Exactamente, y creo que también es la parte de seguir, y yo me considero ya más común, darle voz a estas cuestiones, ser un mensajero de estas cuestiones, porque son impactos pequeños que va teniendo uno cuando va al restaurante y dice, ¿sabes qué? No tienes leche de coco, leche de, bueno, por ejemplo, a mí la almendra no puedo comer, pero es una alternativa a la leche de almendra o de algunas otras semillas, y uno le pueden decir, ay, lo pueden catalogar como que, ay, qué especialito, está pidiendo, y no tenemos, nomás tenemos leche de vaca, leche entera, y que la verdad, pues de vaca, quién sabe qué tanto puede tener por el proceso, pero pues aquí está, o aquí está descremada en polvo, y no deja de ser un alimento procesado que puede tener igual. Y bueno, es la misma historia de qué inflamación me puede generar ese alimento. Falta en México, creo en Alemania era mucho más común encontrar incluso restaurantes italianos que te ofrecían la pizza sin gluten, o hay inclusive Alemania, un país de cervezas sin gluten. Países desarrollados es mucho más común, países como México, que estamos, y creo que seguiremos en vías de desarrollo, y generando esta conciencia, más que nada para el respeto hacia los demás. Para el respeto, ¿sabes qué? Bueno, esta persona me pidió, pues no quiere leche, bueno, pues no le llevo leche, tengo solamente agua, ¿te parece bien? El café con pura agua, sí, está bien, porque no hay mismas en las alternativas, por ejemplo, cafeterías. En cafeterías quizás hay en algunas, es común encontrar de las variedades de leche. La más común es deslactosada, pero no estamos hablando de la caseína, la mencionaste ahorita, que es la proteína que entra en la leche, y que en algunas personas no es tanto la lactosa, que es el azúcar de la leche, sino la caseína la que está generando esas inflamaciones. Sí, falta mucho, creo que los que sean dueños de negocio, y es una red que se va construyendo entre tanto el cliente que lo va solicitando, y si lo solicita, pues si hay demanda, economía simple, oferta-demanda. Entonces, aunque no haya tiendas especializadas, hay personas que no pueden consumir ciertos tipos de alimentos, o en este caso si hablamos del gluten. Entonces sí las hay, pero también qué tantos están dispuestos a ir a esa tienda, cuánto pagar por ese pan, qué tan seguido, y ya nos metemos en unas cuestiones ya sobre cuestiones de negocio. Pues le vendo pan, si me compran una vez al mes, tengo luz, empleados que gastar. Entonces creo que la alternativa ahí sí ha sido correcta sobre las cuestiones tecnológicas y el comercio electrónico. Quizá los alimentos procesados sin gluten no sean de todo frescos, pero al menos se está generando estas alternativas. Y está bien, y yo creo que México está en proceso de aceptación en esa parte, ¿no? Mira, dicen, cuestión del azúcar, hay mucha gente que tiene diabetes. ¿Se puede sanar con la alimentación? Bueno, una de las cuestiones que se habla también en el curso de trofología, lo mencionan
esta cita, no recuerdo bien el nombre de verdad. Todas las enfermedades son curables, pero no todos los enfermos lo son. Ok. Todas las enfermedades son curables, pero no todos los enfermos lo son. ¿Qué quiere decir con esto? Que si una persona, que también creo en México, pues lo más común también hay personas que las etiqueten con diabetes, y vuelvo a lo mismo. Solamente te hicieron tus estudios de insulina y cómo estás reaccionando a la cuestión del azúcar, pero te checaron tus niveles de nutricionales, vitamina B, D, E, puede ser a lo mejor el zinc, que es muy importante también para mantener bien regulado el sistema inmune. O sea, ¿te quedaste solo con lo que te dijeron en un estudio o seguiste indagando o sintiendo a tu cuerpo? ¿Qué te estaba diciendo tu cuerpo? Bueno, o sea, ¿qué alternativas ya hay? Se menciona que también está la miel de agave como una alternativa porque tiene bajo índice glucémico. Okay. También puede ser la miel de coco para las personas que todavía desean esa parte dulce. Podría ser un postre sin gluten, sin azúcar refinada, pero como que le faltó ese sabor. Y que fue lo que hice yo de hecho para mi cumpleaños. Fue un pastel que pues para otros, para mí delicioso, pero para los otros les faltaba ese azúcar. Pero bueno, si ya vamos hablando de una persona que la etiquetaron con diabetes, bueno, me falta ese sabor, no me da. Bueno, ¿qué alternativas tengo? En algunas ocasiones llegan a recomendar la miel pura de abeja virgen, o sea, pero que sea totalmente natural, porque a veces hasta dicen que es miel de abeja, pero la mezclan con azúcar. Y ahí corre la persona riesga con algún riesgo dentro de su diabetes. Que si vas con lo que es recomendado a alimentos de bajo índice glucémico, como puede ser en las cuestiones de las mieles, es las que mencioné, la de agave o la de coco, pero también qué tipo de frutas. Y las berries, o sea, lo que son las fresas, las cerezas, las frambuesas, todo tipo de estas de la familia de las berries, sean recomendadas también para algunos diabéticos. Obviamente no te lo vas a comer en grandes cantidades, pero también te van a ir ayudando para cuestiones de desinflamar el cerebro, porque los efectos que tiene, por ejemplo, la fresa es antiinflamatoria, ayuda también al sistema circulatorio y también es de bajo índice glucémico. Entonces sería cuestión y vuelvo a lo mismo, lo individual, qué alimentos a esa persona en específico, no sé, Juanita Pérez, que vive en esta colonia y que tiene 40 años, la diagnosticaron con diabetes. ¿Sabes qué? Está comiendo fresa y la fresa le está ayudando a bajar inflamaciones. Bueno, por 2 semanas ya va, y 2 veces a la semana comió las fresas. Bueno, le vamos a agregar las frambuesas o unas blueberries. Bueno, ¿cómo reaccionaste? ¿Te sentiste mal? ¿Sentiste mareos? ¿Sentiste que la circulación, lo que dicen, se te subió lo que es la alta presión? ¿Sabes qué? Desde que dejé el gluten o las harinas, y normalmente en los estudios nos mencionan que las personas que dejan diabetes, celiaquía, dejas el gluten por 2 semanas, muchos de tus síntomas desaparecen o bajan. Entonces se hace la prueba, la persona guiada por un experto, ya sea por un trofólogo, por un doctor de medicina funcional, etcétera, no es tanto el tipo de persona, que es más que nada un guía, porque la responsabilidad recae sobre ella, sobre Juanita Pérez, por así decirlo. ¿Cómo se sintió en esas 2 semanas? ¿Sabes qué? Hice estos cambios alimenticios, me sentí bien. Bueno, ¿qué va a pasar si lo sigues haciendo por 3 meses y vuelves? Oye, no, es que llegué a sentir esto. Bueno, ¿qué agregaste de tus alimentos? O ¿qué otro factor estresante también te pudo haber generado una inflamación? O sabes que también estás haciendo trabajo de naturaleza, estás teniendo tiempo en la naturaleza, el contacto que le dicen el grounding, de tener las plantas de los pies directamente hacia la tierra para reducir los niveles de estrés, y que también te pueden ir a ayudar a bajar inflamaciones, y que con tu alimentación estás cuidando también tu diabetes, o estás regando las plantas. Puede ser también con los animales, tu animal te trae paz, y no es tanto, bueno, es que a esta persona le ayuda para su diabetes no comer esto y come esto,
pero pues también está haciendo esto para su estrés. Es más que nada qué te gusta a ti como persona, qué te relaja. Y creo que sí hay, y creo, personalmente no conozco tal cual los casos de personas con diabetes, pero sí lo creo, y vuelvo lo mismo a esa frase que dije. Si tú estás dispuesto a tomar las riendas de tu salud, y creo que esto es para todos, que no que es lo que dice el doctor, es que es lo que digo yo, porque al final el doctor debe ser mi reflejo, mi guía, porque él tiene la experiencia de otros pacientes, porque tiene los estudios. Si tiene la experiencia de la llamada enfermedad y la sobrellevó y la superó, qué mejor, porque esa persona superó esa enfermedad, superó esa diabetes, mira, lo tiene 60, 70 años, ya está ayudando a otros. Entonces claramente él está indicando que sí puede ver. Yo en el caso de lo que es Hashimoto, hay personas, y hay bastantes testimonios de personas que en base del cambio del estilo de vida, en base de la alimentación, estas cuestiones de prácticas espirituales, prácticas naturales, les han ayudado, que dicen que se le ponen los síntomas en un proceso de remisión. No es de que sanes totalmente, o sea, pero lo pones en remisión como si estuvieras con una persona y estás totalmente sana. Y así yo lo menciono yo, porque así yo ya me siento como una persona más sana antes de iniciar este proceso de, pues me etiquetaron, ok, si me etiquetaron, sí tengo esos anticuerpos altos, que creo en la cuestión de diabetes, sí es posible, pero si se toman las riendas, si indagan por sí mismos, no solo se quedan con lo que les dijo el doctor, no solo lo que dice su insulina, se puede lograr, y creo que sí se puede lograr. O sea, se puede llegar a curar. Para ir terminando, es recomendable cambiar el estilo de vida. Sí, creo que, como menciona, la medicina del futuro debe enfocarse primero sobre qué es el estilo de vida, la alimentación. Ok, en mi trabajo me están pidiendo que me quede horas extra, no tengo alternativa. Cuando ya te sientas en posiciones donde pues estás, por decirse, atado de manos, bueno, ¿qué otras cosas puedo hacer en mi tiempo libre? Puedo salir a caminar al parque, qué actividad te puede relajar, poner música, qué meditación, qué oración, porque también creo que se está generando ahorita también mucho odio a lo que son las religiones, y creo que en el futuro también las religiones, todo tipo de religión, ya sea cristiano, ortodoxo, católico, musulmán, judío, budista, todas las religiones parten y hablan de una verdad que van a apuntar hacia el mismo camino, que van a seguir ayudando a las personas. Entonces, si vas mezclando esa parte de tu proceso espiritual, de tu proceso de salud físico y de tu proceso de salud mental, antes de empezar a darte las miles de pastillas, creo que por ahí se va a ir yendo, van a ser mejores los procesos de sanación, y creo que por ahí se puede ir empezando ya a ver esos números que has mencionado, a ir reduciendo, porque ya la gente, si desde más chico estamos educando, así es. Procesos de la adolescencia, ¿sabes qué? Oye, a lo mejor el gluten me está generando a mí, o sea, mis papitas, ok, en la adolescencia es más común, pero yo ya soy consciente, a lo mejor en la adolescencia es mucho más inconsciencia. Y para aportar a todo lo que se le llama el inconsciente colectivo, es dar a conocer que creo que este tipo de historias como la mía, historias como la de la doctora, que ella se le detectó un cáncer, que para mismo contrarrestar esos sentimientos de soledad, pues dice, hay que caminar el camino que estoy predicando, y por ahí va la medicina del futuro, la alimentación, el estilo de vida, cómo puedo manejar esos, cómo puedo contrarrestar esos niveles de estrés que se me están agregando, cuál es mi válvula de escape o mi válvula de salida, como lo menciono, esa salida, y eventualmente qué sí me puede beneficiar de lo que ya es la medicina o la ciencia. Tú mencionabas ahorita las papitas, ya para ir cerrando, la adolescencia y todo. Yo creo que hay un índice muy alto de jóvenes adolescentes con depresión. Por eso lo que vivimos hoy en día, por eso lo que se escucha hoy en día en Estados Unidos,
que en tal escuela hubo un tiroteo, porque proviene de ahí, Sí. de una depresión, de una ansiedad, porque se la pasan comiendo papitas. Sí, y creo que, y no lo había mencionado también, lo que son las cuestiones de los neurotransmisores, que hablamos de la dopamina, la serotonina, esta GABA, y están varios, no me sé todos los nombres todavía. Ese placer instantáneo que te da la alimentación, ¿no? De este tipo de alimentos, una hamburguesa, unas papitas, las redes sociales que te están dando esos shots de dopamina, que para eso es los antidepresivos que ayudan a regular lo que es la serotonina, que la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad, tengo entendido. O sea, le estás dando a tu cuerpo demasiada dopamina, demasiadas papitas, que te está inflamando el intestino, te está dando esas, como dices, esas subidas. ¿Y por qué en los jóvenes? Porque están viendo en redes sociales, esta persona tiene miles de seguidores, yo quiero ser como él, como si fuera algo que se tendría que alcanzar para lograr llenar ese que se va generando, ese vacío interno, que unado con los shots de dopamina que te estás dando, también podemos hablar de lo que es la pornografía, o el mismo sexo, que en demasiada cantidad sobre la pornografía también puede estar generando esos shots de dopamina, que cuando después vienen las épocas donde no estás tanto en redes sociales, no estás tanto viendo ese tipo de contenido, pues es cuando viene el bajón, y es donde te crees que estás sintiendo pleno, pero es esa dopamina la que te está dando esa sensación. Lo mismo puede pasar con la violencia, por las cuestiones de la agresión. Ok, está bien, si te sientes con un nivel de agresión, y puede pasar como ha pasado en Estados Unidos, también en México, no tanto en las escuelas, claro, en la calle es otra cosa, pero si quieres desatar esa agresión, bueno, y se recomienda lo que es el escribir, tener tu diario y escribir esos pensamientos negativos. O también lo que es la cuestión del boxeo, tener ese coraje y empezar a golpear. Vuelvo a lo mismo, no es que satanizar el enojo, la ira, la tristeza, sino mantenerlo y saber cómo transmutar esa energía, esa tristeza, ese coraje, para que no vayas acumulándola y que en algún momento de que lo que se ha generado la cuestión del bullying, ¿sabes qué? Estas 3 personas ya me tienen hasta el chongo, los voy a matar. Y así de cruel, y así ha sido, y se ha presentado, y todavía creo que se va a estar presentando en la adolescencia, pero es cuestión esa parte de enseñar también a cómo transmutar, esa es la palabra, transmutar esa energía, esos corajes, y cómo ser un poquito de esa inteligencia emocional para no llegar a casos tan extremos con la alimentación, el estilo de vida, qué deficiencias tengo, y que también mi proceso de desintoxicación del cuerpo, o qué metales que pueden existir en el cuerpo están generando esa inflamación. Y no nada más metales en el cuerpo, metales en los alimentos. Sí. Porque está comprobado que en los cereales para niños se encuentra hasta plomo. Sí. Y se hizo la comprobación, ¿no? Y cerramos ya con esto. Finalmente todo lo englobamos en un cambio de estilo de vida. Sí. Y eso es importante, ¿no? Pues te agradezco el tiempo, que fue un poquito más de 1 hora. Sí, se puede ir largo. Podemos seguir platicando, sí, ¿no? Y de seguir desmenuzando estos temas, pero si tienen preguntas, dudas, en verdad pónganlas sobre el tema y poco a poco las iremos contestando. Y agradezco el tiempo que te hayas tomado después de este día de trabajo que has tenido, y las recomendaciones que tú haces, que tú les das a la audiencia también, que cambien su estilo de vida, que consulten a su médico primeramente, y eso también es importante, y no quiere decir que dejamos de un lado la parte médica, ¿no? Porque no es hacer a un lado al médico, sino hacerle caso a tu médico, y si tu médico te dice o no, te dice que guíalo con un nutriólogo o un trofólogo, pues adelante, ya lo combinas, ¿no? Y si no te gusta el médico, pues cambia de médico cuantas veces quieras, hasta que encuentres al médico correcto que te diga lo que es, ¿no? Y es parte importante, y yo creo que es bueno seguir estudiando estos temas, ¿no? Estos temas sobre los alimentos, lo que hacen también en el cerebro, ¿no?
compartan esta transmisión. A cuantas más personas llegue, pues es mejor, porque es parte de la información que les va llegando a los demás. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Me pueden encontrar ya sea por mi página web, barrasacarlos.com, donde ya hay una sección que tengo mencionada como desarrollo personal. Como ya hasta ahorita tengo más artículos que hablan sobre Hashimoto, que obviamente no hay mayor experiencia, la experiencia personal, pero también tengo ahí unos artículos de cómo ayudar a un amigo que está en cuestiones de procesos de ansiedad o depresión. Tengo ahí datos, recomendaciones de qué actividades, que mayormente son las que he ido mencionando, la cuestión espiritual, mental, física. Me pueden encontrar ahí, también en redes sociales, en Instagram como Carlos Barrazal, o en Facebook, también Carlos Barrazal López. Creo que la persona que quiere y que dice ya basta con estos síntomas, o no quiero ver a mi persona, a mi ser querido sufrir, lo va a buscar. Vivimos en la era de la información. No solamente es mi palabra, la palabra que yo digo es la única que puede decir este es el que tiene totalmente. Pueden existir varias, como lo menciono, varias formas, varios métodos te pueden ir encaminando a la verdad y a ese camino de sanación. Así digo, y si tienen personas, a lo mejor amigos cercanos, familiares que tienen alguna situación parecida, pues ayúdenlos, ¿no? Yo creo que es lo mejor, guiarlos y decirles cómo es, o a lo mejor muestren esta plática y les va a ayudar también muchísimo, ¿no? Entonces, agradezco, esperemos a lo mejor en un futuro volver a compartir más de estos temas, porque pues es hablar y hablar y nos podemos seguir hablando sobre un tema que tiene mucho campo y mucho que desmenuzar, ¿no? Sí. Pues, y pues para terminar, pues recomiendo este libro de la doctora Uma Naidoo. También está en español. En español, bueno, en inglés, This is Your Brain on Food. Con estos pueden empezar, porque la comida hace de tu cerebro. Si quieres indagar exactamente, no mencionamos también tal cual todos los alimentos o todos los trastornos, sí. Pero está muy completo, tiene recetas, también tiene los distintos tipos de ingredientes para ciertos tipos de casos, y se puede empezar, como lo menciono, los pueden encontrar en internet, en Amazon. El que busca encuentra, y como dicen, cuando el río lleva agua, que se acerca el que tenga sed. Así es. Entonces se puede. Lo pueden encontrar hoy en día, yo creo que pueden llegar son de muy fácil acceso, ¿no? Si no lo encuentran a la venta, hasta creo que lo pueden encontrar en línea, no sé. Hay muchas formas de llegar a lo que uno quiere, ¿no? Entonces es importante, y no hacer desidia sobre el problema que hay, sobre la etiqueta que tienen o sobre la problemática que hay, porque no lo podríamos llamar enfermedad, ¿no? Sino por la situación que vienen viviendo. Si traen un problema emocional de años, sáquenlo, sí. Díganlo, sí. Para que en un futuro no presenten problemas más graves, ¿no? Pues te agradezco, Carlos. Gracias por la invitación. Y poder seguir compartiendo más adelante esto. Gracias. Muchísimas gracias a Hasta todos. luego.